El día de mi boda, mi hermano cruel me trató como si fuera una hermanastra, mientras mi codiciosa cuñada me exigía que le diera mi collar de diamantes de $20,000. Cuando me negué, mi hermano me abofeteó con fuerza y me gritó: ¿cómo te atreves a negarte? Para mi sorpresa, mis padres se pusieron de su lado, desconsolados y furiosos conmigo. Decidí irme, pero ya tenía un plan en mente. Al día siguiente, les di una sorpresa impactante que lo cambió todo. Ahora están tras las rejas. No vas a creer lo que pasó después. Mi nombre es Maya, y si te preguntas por dónde empezar esta historia, supongo que todo comienza en Chicago, en una casa que nunca sentí como mía, aunque viví allí toda mi vida. Era una casa llena de risas y peleas, de calidez y abandono, donde vivían mis padres, Richard y Sandra, junto con mi hermano mayor, Ethan. Por fuera, parecíamos la familia perfecta, pero detrás de las puertas cerradas, siempre estuvo claro quién era el favorito. Yo era la segunda hija, pero, siendo honesta, la mayor parte del tiempo me sentía invisible. Ethan, mi hermano mayor, no podía hacer nada malo ante los ojos de nuestros padres. Él era como el niño dorado, su orgullo y alegría, en quien siempre se centraban. Yo, por otro lado, tuve que abrirme camino sola, no porque fuera independiente o fuerte, sino porque a menudo me ignoraban. Él llegaba a casa con sus boletas llenas de calificaciones perfectas, y mis padres lo llenaban de elogios. A mí, en cambio, solo me daban una palmada rápida en la espalda y un «buen trabajo», dicho más por compromiso que por orgullo genuino. No éramos una familia rica, pero a mi papá, Richard, le iba bastante bien con su pequeña empresa, que fundó después de obtener su título en negocios. Estaba muy orgulloso de sus logros y siempre se aseguraba de que Ethan supiera que sería el heredero de todo. Todavía recuerdo el día en que Ethan se graduó de la preparatoria. Mi papá se acercó a él, le revolvió el cabello con cariño y le entregó un auto nuevo y brillante. Su sonrisa iluminaba su rostro. Ethan era el mayor y el futuro de la familia. Cuando llegó el momento de mi graduación de la preparatoria, esperaba algo similar, tal vez no un auto, pero sí algo que demostrara que mi esfuerzo había valido la pena. En cambio, recibí una tarjeta y una promesa de mis padres de que me ayudarían con la universidad. No era mucho, pero al menos era algo, ¿no? Aún así, no podía quitarme la sensación de que seguían tratándome como la segunda opción. Mis padres siempre pensaron que las hijas eran solo miembros temporales de la familia. Según ellos, una vez que nos casáramos, debíamos mudarnos al mundo de nuestros esposos. Ethan, en cambio, tenía toda su atención. Él era el que continuaría el legado familiar. Así que lo dejé todo para buscar algo que fuera mío, algo que no estuviera atado a las expectativas de mis padres. Me fui a Nueva York a estudiar en la universidad, decidida a demostrarles que no era solo la hija ignorada. Trabajé duro, estudié administración de empresas y conseguí un trabajo de medio tiempo para pagar mis estudios. No fue fácil, hubo noches en las que me preguntaba si todo valía la pena, pero cada vez que pensaba en regresar a casa, recordaba cómo me trataban. Como siempre estaba en segundo lugar después de Ethan, y seguía adelante. De vez en cuando, me preguntaba si algún día cambiarían las cosas. Luego, mis papás llamaban. Nunca fueron muy buenos para mantenerse en contacto, pero me llamaban lo suficiente como para recordarme que seguía siendo su hija, aunque no lo demostraran realmente. Ethan, sin embargo, era otra historia. Mi mamá y mi papá siempre hablaban de él. Me contaban sobre su progreso en la empresa que dirigía mi papá y de cómo estaba destinado a ser la próxima gran cosa. Siempre hablaban de él como si estuviera hecho para la grandeza. Me dolía escucharlo, pero intentaba que no se notara. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Ethan me llamó una noche, con la voz llena de emoción. Maya, dijo, estoy comprometido. No pude ocultar mi sorpresa. Ethan llevaba un tiempo saliendo con Chloe, aunque no la conocía muy bien. Siempre había sentido algo raro respecto a ella. Provenía de una familia rica y parecía querer a Ethan más por su dinero que por él mismo, pero Ethan estaba perdidamente enamorado. El amor lo cegaba, aunque yo lo veía claramente. Recuerdo la primera vez que conocí a Chloe. Era todo lo que yo no era, hermosa, elegante y muy consciente del poder que tenía. Traté de ser educada, pero me di cuenta de inmediato de que ella era el tipo de mujer que creía que podía controlar todo a su alrededor, incluyendo a Ethan. La verdad, lo logró. Llegó el día de la boda. No estaba emocionada de asistir, pero, por supuesto, era familia, así que fui. La ceremonia fue hermosa, llena de detalles impecables, y los invitados eran gente de la alta sociedad, venidos de todas partes para presenciar la unión de dos familias poderosas. Yo me quedé atrás, sintiéndome como una extraña, pero mantuve la boca cerrada.
Esa siempre había sido la regla en mi familia. Quédate callada, mantente al margen. Todo cambió más tarde, cuando la ceremonia terminó. Me dirigí al área del escenario, todavía tratando de encontrar mi lugar en la celebración, pero tan pronto como Chloe me vio, me lanzó una mirada fría y calculadora. Maya, dijo, con una voz llena de falsa dulzura, ¿qué traes puesto? Esto es una boda, no un funeral. Me congelé. El dolor de cabeza que llevaba horas molestándome de repente se hizo más intenso, pero las palabras de Chloe lo empeoraron todo. No esperaba que me criticaran, no hoy, y mucho menos por ella. No dije nada, aunque sabía que no importaría, nunca importaba, pero Chloe no había terminado. Como si no hubiera sido suficiente humillarme frente a los invitados, Chloe sonrió con arrogancia y dijo, «Cántanos algo, Maya, una canción, anda, entretén a los invitados, para eso estás aquí, ¿no?» No lo podía creer, mi cabeza latía con fuerza, y cada parte de mí quería responderle algo hiriente, pero no lo hice, solo sacudí la cabeza, y con una voz apenas audible, le dije, «No puedo, no me siento bien». Chloe, por supuesto, no lo aceptó, sus ojos se entrecerraron y, frente a todos, exigió, «Entonces dame un regalo, uno grande, ¿qué tal un collar de diamantes de 20,000 pesos? Algo digno de esta ocasión». Fue como si me hubiera abofeteado. Sus palabras rompieron el delgado velo de cortesía al que me había estado aferrando. Me quedé allí, paralizada, tratando de procesar lo absurda que era su demanda. Pero lo peor estaba por venir. Mi propio hermano, Isen, intervino, sin dudarlo, se giró hacia mí y, delante de todos, me abofeteó con fuerza en la cara. «¿Por qué rechazaste a mi esposa?», exigió, con la voz llena de ira. «Nos has avergonzado a todos». No podía hablar, no sabía qué decir. Isen se paró junto a Chloe, mirándome con incredulidad, como si yo hubiera sido la que hizo algo mal. Mis padres, mientras tanto, simplemente se quedaron quietos, sin hacer nada. Allí estaban, apoyando silenciosamente a Isen. Me sentí humillada, no solo por Chloe y Isen, sino también por mis propios padres, que, como siempre, lo eligieron a él antes que a mí. Me ordenaron salir de la casa, y así, sin más, mi lugar en su mundo se desvaneció. Entonces me fui. Decidí que nunca más sería la segunda opción de nadie, pero ese no fue el final, sino apenas el comienzo. Después de salir de la casa de mis padres esa noche, no sabía qué hacer ni a dónde ir. Todo mi mundo se había derrumbado en cuestión de horas. La familia que creí conocer acababa de ponerse del lado de Chloe, una mujer que no se preocupaba por ellos y mucho menos por mí. La bofetada de Isen, sus palabras llenas de veneno, y las miradas frías de mis padres me golpearon con fuerza. Me sentí más sola que nunca. Salí temprano de la boda, apenas logrando contener las lágrimas que habían estado a punto de derramarse. Finalmente, cayeron en cascada cuando me subí a mi auto, pero no lloraba solo por mí misma, lloraba por la familia que pensé que tenía. Esa familia que nunca me vio como algo más que un personaje de fondo en la historia de Isen. Regresé a mi departamento en Nueva York, esperando que estar lejos de todo ayudara, pero no fue así. El silencio en mi departamento era ensordecedor. Durante días no pude concentrarme en nada, solo podía repetir los eventos de esa noche, una y otra vez, como si intentara encontrarle sentido a lo que había pasado. En mi cabeza seguía dando vueltas la bofetada de Isen, la frialdad de mis padres y la manipulación de Chloe. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo mi hermano se había vuelto tan ciego? Y cómo mis padres, las mismas personas que me criaron, podían ser tan rápidos en darme la espalda. Me sentí traicionada de todas las formas imaginables, pero entonces, algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que no quería simplemente alejarme de esto, ni olvidarlo. Quería venganza, quería exponer a Chloe por lo que realmente era. Esto no se trataba solo de vengarme de ella, se trataba de tomar el control de mi vida y asegurarme de que la verdad saliera a la luz, pero sabía que no podía hacerlo sola, necesitaba ayuda. Fue entonces cuando me acerqué a Rachel. Rachel era mi amiga más cercana de la universidad. Habíamos compartido años juntas, sueños, decepciones y todo lo demás. Cuando le conté lo que había pasado, estaba furiosa. «Maya, tienes que hacer algo. No puedes dejar que se salgan con la suya», dijo, con una voz llena de convicción. «Sé que siempre te has contenido, pero esta vez es diferente». Rachel tenía razón, lo sabía, pero ¿cómo podía actuar? Chloe me había hecho sentir pequeña y débil. Sin embargo, en el fondo sabía que no era ninguna de esas cosas. Tenía que encontrar una manera de defenderme. Rachel me ayudó a contratar a un investigador privado.
alguien que sabíamos que podía descubrir la verdad sobre Chloe, y rápidamente nos dimos cuenta de que ella no era solo una mujer mimada que quería atención, sino algo mucho peor. No estaba segura de lo que iba a encontrar, pero sabía que tenía que saberlo. Tenía que estar segura de quién era ella realmente antes de poder exponerla. Durante semanas, el investigador investigó los antecedentes de Chloe. No fue fácil, ya que ella estaba bien conectada, era rica y estaba muy protegida, pero después de lo que pareció una eternidad, finalmente obtuvimos la información que necesitábamos. Chloe estaba involucrada en actividades ilegales, fraude, contrabando de drogas y otros negocios turbios. Su riqueza no solo venía de su familia, sino que había construido su imperio sobre mentiras y manipulación. Al principio apenas podía creerlo. La mujer que me había humillado a mí y a mi familia resultó ser una criminal. Era repugnante pensar que Ethan, mi hermano, había estado ciego a todo esto. Él no lo sabía, pero ahora tenía que saberlo. No podía dejar que ella siguiera controlándolo a él ni a nadie. Con la evidencia en la mano, ahora tenía el poder para detenerla. No perdí el tiempo. Contacté a las autoridades y les entregué toda la información. La policía empezó su investigación, y en una semana, Chloe fue arrestada por fraude y delitos relacionados con drogas. Fue un alivio ver su cara en las noticias, esposada y siendo llevada frente a una multitud. Finalmente, la gente la vería tal como era realmente. Pero, aunque sentí que me quitaba un peso de encima, no pude olvidar lo único que todavía me perseguía, el hecho de que Ethan no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo podía hacerle ver lo que había estado tratando de explicarle durante tanto tiempo? El shock llegó unos días después del arresto de Chloe. Ethan me llamó. Su voz sonaba más baja de lo habitual, y había una vacilación que nunca había escuchado antes. Maya, dijo, ya no sé qué creer. He estado tan ciego. Ella me ha estado mintiendo todo el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo escuché vulnerabilidad en su voz, pero no me hizo sentir mejor. El daño ya estaba hecho. Chloe ya había destrozado todo. Ethan me dijo que iba a solicitar el divorcio. No sabía si sentir lástima por él o enojarme por lo lento que había sido en ver la verdad. Y luego, unos días después, algo inesperado pasó. Ethan apareció en mi apartamento y se quedó allí, luciendo perdido, casi como si no supiera por dónde empezar. Maya, dijo, mientras sus ojos se encontraban con los míos, llenos de genuino arrepentimiento. Lo siento mucho por todo. No lo vi, lo hice. No la vi tal como era y tampoco te vi a ti. He estado tan atrapado en mi propio mundo que nunca presté atención a lo que necesitabas. Lo miré sin saber qué decir. Una parte de mí quería gritar, decirle cuánto me había lastimado, pero otra parte, tal vez la parte que todavía lo amaba a pesar de todo, simplemente asintió. Lo siento, dijo de nuevo. No merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas encontrar en tu corazón el perdón para mí. Fue un comienzo, pero el perdón no iba a llegar fácil. Todavía no. Incluso después de la disculpa de Ethan, algo dentro de mí había cambiado. No podía simplemente perdonarlo por todo lo que había sucedido. Todavía no. Los años de sentirme invisible, la bofetada frente a todos y la forma en que mis padres lo habían apoyado sin dudarlo, eran demasiado como para simplemente dejarlo ir. En unos días, necesitaba espacio, tiempo para procesar todo, pero, a pesar de mi enojo, no era el tipo de persona que guarda rencor para siempre. Decidí regresar a Chicago. Una parte de mí quería reconstruir con mi familia, pero sabía que no sería fácil. No estaba seguro de si podría continuar donde lo dejamos o si las cosas volverían a ser iguales, pero sentí esta molestia, este deseo de intentarlo por el bien de todo lo que solíamos ser. Cuando regresé a Chicago, no era solo la ciudad la que había cambiado, era mi familia. Mis padres, Richard y Sandra, seguían siendo los mismos en muchos sentidos. Habían tratado de encubrir sus errores, actuando como si nada hubiera pasado, pero me di cuenta de que no habían comprendido realmente la profundidad de su error ni el dolor que sentía. A pesar de todo, traté de hacer las paces, por mí, por ellos y por los años que habíamos pasado juntos antes de que todo se derrumbara. Ethan, por otro lado, era diferente ahora, parecía más mayor, como un hombre que había pasado por una tormenta. Su rostro había cambiado, los mismos rasgos, pero sus ojos estaban nublados por el arrepentimiento. Ya no era el hombre orgulloso y confiado que alguna vez había sido. El peso de la verdad lo había destrozado, y aunque podía ver que lo estaba intentando, no estaba seguro de si alguna vez sería suficiente. No nos tomó mucho tiempo a Ethan y a mí. Comenzamos a hablar más lentamente, con cautela. Empezamos a reconstruir nuestra relación, pero aún era frágil. La confianza se había ido.
destrozada por todo lo que Chloe había hecho y los años de abandono que había soportado. Pero lo intentamos. Quería creer que podíamos sanar, pero no estaba seguro. No sabía si alguna vez podría volver a confiar plenamente en él. Entonces, en el momento más inesperado, mis padres, después de todo lo que había sucedido, intentaron arreglar las cosas. Se disculparon por cómo me habían tratado todos estos años y prometieron que lo harían mejor. No fue una disculpa perfecta, pero fue un comienzo. Lo pude ver. Estaban intentando, y eso significaba algo. Pero justo cuando pensé que podría empezar a sentir que las cosas podían volver a la normalidad, mi teléfono sonó un día. Era Rachel, y pude escuchar el pánico en su voz. Maya, tienes que venir. Hay algo que necesitas saber. Corrí a su casa, ya preocupada por lo que podría estar pasando. Cuando llegué, Rachel no esperó ni un momento. No lo vas a creer, dijo, con las manos temblando. Chloe está en libertad bajo fianza. Ha estado usando todas sus conexiones para cambiar la situación. Está difundiendo mentiras sobre ti, Maya. Le está diciendo a todo el mundo que tú eres la que está detrás de todo esto, que tú eres la razón de que todo se haya venido abajo. No podía creer lo que estaba escuchando. Chloe todavía estaba peleando. Todavía estaba tratando de destruirme incluso después de todo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La había expuesto por lo que realmente era, y ahora ella me estaba devolviendo todo, tratando de convertirme en la villana de la historia. Rachel me miró preocupada. Tengo mucho miedo por ti, Maya. La gente está empezando a creerle. Incluso algunos miembros de tu familia están cuestionando todo lo que pasó. El peso de sus palabras me golpeó como una tonelada de ladrillos. Chloe no solo estaba tratando de arruinar la vida de Isen, ahora también estaba detrás de la mía. Estaba manipulando todo, convirtiendo la verdad en su propia narrativa retorcida. Sabía que no podía dejar que esto siguiera. En ese momento me di cuenta de algo. No importaba lo que hubiera hecho. No importaba lo que Isen o mis padres dijeran. Yo estaba sola en esto. Chloe ya había envenenado todo y ahora era mi turno de luchar, porque esto no se iba a acabar. De hecho, apenas estaba comenzando. La presión que Chloe me estaba poniendo era insoportable. Ella ya no era solo una parte lejana de mi pasado. Ahora ella estaba luchando para quitarme todo. Las mentiras que difundía, las manipulaciones. Todo lo que estaba haciendo se sentía como una batalla para la que no estaba preparada, pero no estaba dispuesta a dejarla ganar. No, después de todo lo que había pasado, lo primero que hice fue acercarme a Rachel nuevamente. Ella era mi apoyo, y sabía que no podía hacer esto sin ella. Juntas ideamos un plan. No podía simplemente esperar a que las cosas se arreglaran solas. Si Chloe estaba tratando de destruirme, necesitaba exponer la verdad para limpiar mi nombre de una vez por todas. Comencé a reunir todo lo que pude, la evidencia del investigador, los informes policiales, y todo lo que Chloe había dicho, cualquier cosa que pudiera ayudarme a probar que estaba mintiendo. Pero no se trataba solo de mostrarle a la gente los verdaderos colores de Chloe, también se trataba de demostrar que mi familia, a pesar de sus errores, aún tenía la oportunidad de volver a estar junta. No podía arreglarlo todo, pero sí podía luchar por lo que era correcto. Y luego, todo cambió. Fue una noche después de un largo día tratando de hacer todo lo que podía. Reuní más pruebas. Hablé con abogados. Cuando mi teléfono sonó, miré la pantalla y vi el nombre de Isen. Me congelé por un momento. No sabía qué esperar. Habíamos estado hablando un poco, pero nunca fue fácil. Se disculpó, pero aún no estaba segura de cuánto podía confiar en él. Contesté el teléfono, mi voz tranquila. Isen. Maya, dijo, sonando cansado pero decidido. He tomado una decisión. Sé que te he lastimado. Sé que he hecho un desastre y no puedo cambiarlo, pero quiero arreglarlo. Solicité el divorcio. Chloe ya no está en mi vida. Ahora veo lo que ella realmente es y veo cómo te he tratado. Me sorprendió que esas palabras fueran exactamente lo que quería escuchar, pero no supe qué sentir. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero otra parte de mí, que aún se estaba curando, no sabía cómo dejar atrás el pasado. Mientras estaba allí, en mi apartamento, escuchando a mi hermano finalmente defenderse, sentí que algo había cambiado. Tal vez tenía razón todo el tiempo, tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Lo siento, Maya, dijo con voz llena de arrepentimiento. Debí haberlo visto antes, debí haberte creído. He sido un tonto y sé que es demasiado tarde, pero espero que puedas perdonarme algún día. El silencio se hizo entre nosotros. Por un momento, no supe si el perdón vendría de inmediato, pero supe que era un comienzo, un verdadero comienzo. Él no era el hermano que una vez pensé que era,
pero lo estaba intentando y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que él entendía. Unos días después, Ethan apareció en mi apartamento y esta vez no dudé, lo invité a entrar. Hablamos. Realmente hablamos por primera vez en años. Pude ver el hombre en el que se había convertido y, aunque no estaba listo para confiar plenamente en él, me di cuenta de que estaba tratando de hacer todo bien. Eso fue suficiente para que comenzara a sanar. Pero la mayor sorpresa vino unas semanas después, cuando el nombre de Chloe volvió a ser noticia. Esta vez por todas las razones equivocadas. Fue arrestada por fraude y tráfico de drogas. Las autoridades habían reconstruido todo. La verdad finalmente salió a la luz. Las actividades criminales de Chloe fueron expuestas y el mundo la vio como realmente era. No pude evitar sentir una sensación de alivio. Por una vez, no era el villano. Por una vez, Chloe había perdido. Y la mejor parte fue que Ethan estaba libre de ella. Ya no estaba atrapado en su mundo de mentiras y manipulación. El mundo finalmente había visto a través de su fachada y el daño que ella había causado ahora se estaba desmoronando. Mientras me sentaba allí, mirando las consecuencias de todo, me di cuenta de que el viaje no solo había terminado. Se trataba de exponer a Chloe para que el mundo la viera. Se trataba de encontrarme a mí misma, de recuperar mi voz, mi fuerza y mi futuro. Maya ya no era la hija ignorada. Maya era alguien que había luchado en los momentos más difíciles y había salido más fuerte del otro lado. Ahora, al mirar la posibilidad de reconstruir a mi familia, sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera después, junto con mi hermano, mi familia y, lo más importante, conmigo misma. El pasado no se podía deshacer, pero había dado forma a quien soy, y ahora estaba lista para seguir adelante. Ya no era la segunda, ni a los ojos de nadie. Ahora, me mantenía erguida, sin miedo y orgullosa.